No lo contaban en las entrevistas, no salía en las revistas de espectáculos, pero ahí estaban, guardadas en la memoria de camerinos, en las habitaciones de hospital con nombre falso, en actas que nadie quiso firmar, las divas del cine de oro mexicano que tuvieron hijos de políticos poderosos y fueron obligadas a callar, porque cuando el escándalo tocaba a las puertas del poder, no se protegía a la madre, se protegía al hombre que mandaba. Gobernadores, senadores, hijos de presidentes que cruzaban con ellas más que una mirada. Y cuando la consecuencia llegaba 9 meses después, la solución era la misma: silencio. Estas no son historias de amor, son historias de poder, maternidad clandestina y de lo que el sistema exigía a una mujer para seguir llamándola estrella. La viuda de Pedro Infante tenía una historia que el país entero creía conocer. Pero lo que pocos sabían es que, antes de oficializar su relación con el ídolo, Irma ya había enfrentado una presión brutal por parte de círculos ligados al poder. Su embarazo con Infante fue disputado no solo por la familia del actor, sino por políticos del norte que veían en ella una amenaza para la imagen intocable de Pedro, ya convertido en símbolo nacional. Le ofrecieron silencio a cambio de protección. Ella aceptó, por miedo, por amor, por sobrevivencia. Su hija, Irma Infante, vivió entre rumores y documentos que tardaron años en reconocerla. El apellido fue lo último en llegar, porque en esos años, ser madre sin permiso era una herejía. Y si el padre era un hombre con conexiones, el castigo era el silencio eterno. No era la más famosa, pero era respetada. Venía de la dinastía Soler, y eso le daba peso. Pero en el momento en que se involucró con un joven diputado del altiplano, su carrera cambió de rumbo. Nunca se confirmó el embarazo públicamente, pero dejó de actuar durante 2 años, justo cuando estaba en su mejor momento. Sus compañeros de rodaje sabían. Algunos decían que la vieron entrar y salir de oficinas de gobierno por recomendación médica. Otros que la ayudaron a mudarse sin dejar rastro. Cuando volvió al cine, era otra. Más seria, más cauta, más ausente. Nunca habló del hijo. Nunca negó ni confirmó. Solo una vez, años después, dijo: hay cosas que una mujer no puede contar si quiere seguir trabajando. Y con eso, lo dijo todo. Era francesa, ex Miss Universo, y llegó a México para brillar, pero terminó encerrada en un rol que no había elegido. Christian Martel se casó en 1960, y uno con Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. El matrimonio fue noticia, pero lo que no se dijo es que antes del anuncio formal, ya estaba embarazada. La familia Alemán temía el escándalo y decidió que la imagen de familia ejemplar debía construirse rápido y en silencio. Martel dejó el cine abruptamente. Se esfumaron sus entrevistas, sus contratos, sus proyectos en Europa. Pasó de estrella en ascenso a esposa decorativa, y durante años, evitó cualquier declaración sobre su maternidad. La versión oficial era amor, pero puertas adentro fue una reclusión dorada. Ella tenía un hijo del linaje político más poderoso del país, y no podía hablar de eso sin arriesgarlo todo. Silvia siempre fue más que una actriz. Fue símbolo de belleza, poder y escándalo manejado con elegancia. Pero su matrimonio con Tulio Hernández Gómez, entonces gobernador de Tlaxcala, cambió todo. De pronto, la diva del cine se convirtió en primera dama, y con ese título vino la censura. Ya no podía opinar como antes, ya no podía actuar en cualquier papel. Tuvo una hija con él, pero también tuvo que soportar el peso de un apellido que no le permitía ventilar conflictos. Los medios evitaban tocar el tema, y Pinal, que había sido tan frontal, se volvió diplomática. Su silencio no era discreción, era una orden. Ser madre de una niña con un hombre del poder la obligó a callar incluso cuando quiso gritar. Su belleza era de otro mundo, y su matrimonio con Jaime de Mora y Aragón, aristócrata español con conexiones diplomáticas en México, fue celebrado en la prensa con un aire de cuento de hadas. Pero ese cuento tenía páginas arrancadas. Se decía que tuvo un hijo fuera de los tiempos convenientes, y que por eso, su salida del cine fue más rápida de lo esperado. Rosita nunca dio entrevistas donde hablara abiertamente de su maternidad. En las fotos oficiales, posaba sola o con su esposo. El niño no aparecía. La familia política exigía recato, distancia del escándalo y un perfil bajo que mató su carrera poco a poco. Ella, que había sido portada y promesa, se convirtió en sombra voluntaria para proteger a su hijo del juicio público. Fue pionera del cine atrevido, pero nunca gratuita. Ana Luisa Pelufo se atrevió a romper moldes y, por eso, fue cortejada por más de un político que buscaba la actriz valiente para adornar su imagen.
Uno de ellos, un senador del sureste, la hizo su pareja informal durante meses. Cuando ella quedó embarazada, el acuerdo fue simple: silencio absoluto a cambio de protección y recursos. Pelufo lo aceptó, pero con condiciones. Viajó al extranjero, dio a luz fuera del país y regresó sin niño ni explicaciones. Nunca lo mencionó en sus memorias. Solo dijo una vez, frente a una cámara apagada: hay amores que no merecen testigos. Su historia es la más trágica. Miroslava, refugiada europea, había encantado al cine mexicano con su fragilidad elegante, pero su vida privada estaba llena de sombras. Se dijo que estuvo involucrada con un político de alto rango, y que cuando quedó embarazada, le ofrecieron solucionarlo en privado. No lo quiso, y poco después, apareció muerta en su departamento, rodeada de fotografías y cartas que nadie quiso explicar. El escándalo fue tapado con flores y homenajes, pero quienes la conocieron sabían que su dolor no era solo emocional, era estructural, y que la maternidad silenciada fue una de las tantas cargas que le impusieron, sin derecho a decidir. En apariencia, una actriz sólida, respetable, sin escándalos, pero en la década de los 60, cuando ya tenía una carrera consolidada, se le vinculó a un legislador con aspiraciones presidenciales. Lo acompañaba en eventos discretos, en cenas privadas, en retiros donde no había prensa. El rumor del embarazo apareció en columnas confidenciales. Su entorno la sacó del país por meses. A su regreso, volvió al teatro, más reservada, más seca con la prensa. Nunca habló del tema. Una compañera de reparto lo resumió con frialdad: cuando una estrella queda embarazada de un político, no es madre, es cómplice. Y eso fue lo que Carmen se negó a confirmar, y tampoco pudo negar. Fue la pareja eterna de Jorge Negrete en pantalla y en la vida, pero no todos los amores de Gloria fueron públicos. Uno de ellos fue con un funcionario de alto rango del PRI, casado, influyente y con miedo al escándalo. El romance se dio en silencio, entre cenas privadas y llamadas nocturnas. Cuando ella quedó embarazada, él no lo negó, pero tampoco dio la cara. Le ofreció protección, discreción y dinero, con una condición: nada podía saberse. Gloria aceptó, no por debilidad, sino por cálculo. Dio a luz en el extranjero, bajo otro apellido, y nunca lo incluyó en su biografía oficial. El niño creció lejos del foco, y ella, de regreso en México, continuó su carrera con la misma fuerza de siempre. Pero quienes la conocieron sabían que esa fuerza escondía una renuncia que nunca perdonó. La imagen de la mujer indomable. Pero hasta lo indomable tiene su momento de silencio. Tras su relación con el Indio Fernández, Columba fue cortejada por un gobernador del norte con fama de mujeriego elegante. Dicen que se vieron durante meses a escondidas, y que él prometió dejarlo todo por ella. Pero cuando supo que Columba esperaba un hijo suyo, cambió la historia. Ella fue enviada de viaje durante varios meses. No se anunció película nueva, no hubo entrevistas. Al regresar, tenía otra mirada, más dura, más cerrada. El niño, dicen, fue criado como sobrino por un familiar. Ella jamás lo negó ni lo confirmó. Solo una vez, en una entrevista apagada, soltó: no todas las madres pueden contar quién las dejó solas, y no necesitó decir más. Ella nunca fue discreta, pero eso no significaba que contara todo. Se le ligó con presidentes, senadores, empresarios, y no era secreto que algunos encuentros no terminaban solo en la cama. Se decía que había quedado embarazada de uno de ellos, un presidente en funciones. La presión fue inmediata. Le ofrecieron irse del país, supuestamente por una gira artística. La gira duró 7 meses. A su regreso, Irma regresó sin panza, sin niño y sin explicaciones, pero su actitud cambió. Se volvió aún más feroz. Nunca confirmó el embarazo, nunca mostró pruebas, solo dejó caer. En una entrevista de madrugada: hay hijos que nacen y otros que se entierran antes de nacer, y no porque la madre lo quiera. El entrevistador no supo qué responder, y ella nunca volvió a tocar el tema. No fueron casos aislados, fueron decisiones tomadas a puerta cerrada, dictadas por hombres con trajes caros y carreras que no podían arriesgarse. A ellas les pidieron silencio. A cambio de seguridad, de protección, o simplemente por amenaza, tuvieron hijos sin apellido. Vidas paralelas que nunca salieron en las revistas. Porque en ese México, cuando una estrella quedaba embarazada de un político,
El escándalo no era el amor, era el niño, y ese niño debía ser invisible. Estas no fueron madres públicas, fueron madres silenciadas, madres que aprendieron a amar en voz baja. ¿Y tú? ¿Cuántas de estas historias creíste que eran solo leyendas? ¿O prefieres seguir creyendo que las divas solo lloraban en la pantalla?